DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV, el análisis por Diputados Televisión, empezando una nueva jornada y en la cual ya han pasado lo que fueron, en definitiva, las comisiones diagramadas para esta semana. Hoy hubo reunión de la Comisión de Juicio Político. Bueno, un paso más, un capítulo más que dio el oficialismo en esta Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del juicio político, a los 4 ministros que integran la Corte Suprema de Justicia y que están diferentes capítulos que van llevando adelante los legisladores en lo referido a los temas que son causales para el oficialismo, causales de juicio político a los integrantes de la Corte. Se cerró lo que tiene que ver con la obra social, la citación para el juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, y se abre otro de los capítulos. Se abre el tema de la coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Otro de los temas que, sin lugar a dudas, va a estar teñido de este momento que está viviendo la Argentina, que tiene que ver con la campaña electoral, sin ninguna duda, y que tiene, en definitiva, ahí un enfrentamiento entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Veremos cuál es la agenda para los próximos días, también pensando que se viene una semana corta, semana con feriados, lunes y martes, y esto que en definitiva, qué es lo que van a hacer los diputados, qué van a hacer las diputadas, qué va a hacer la política, aprovechar esos tiempos para meterse aún más en la campaña electoral. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, muy bien. como vos decías, tuvimos hasta hace unos minutos, 2 horas quizás, la Comisión de Juicio Político en un día jueves, sin testigos presenciales, a diferencia de otras jornadas, pero con muchas definiciones de lo que se viene por delante en la Comisión de Juicio Político. Tenemos, como decías, al primero de los citados, de los 4 magistrados apuntados en el juicio político, Juan Carlos Maqueda. Se le apuntaron 14 cargos por el manejo de la obra social en el periodo 2008-2021. Veremos si en la fecha establecida, se le dio un plazo de 10 días, termina viniendo. También tiene la opción de enviar un escrito. Claro, o tiene la opción también de no venir. Veremos qué es lo que hace el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Hola Fer, Muy hola bien. Marcos, ¿cómo están? Bien, hace una semana podríamos decir atípica, ¿no? Atípica, totalmente. En la Cámara de Diputados porque hubo trabajo parlamentario, tuvimos sesión el día martes pasado con la presencia del jefe de gabinete Agustín Rossi y bueno, varias comisiones donde se avanzaron en distintas iniciativas, como así también, bueno, lo que acabamos de presenciar y recién ustedes comentaban, la Comisión de Juicio Político que, bueno, cerró una de las causales para avanzar en otra, Claro. que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema por la cual se ordenó la devolución de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, motivo que justamente incitó a que el oficialismo presentara un pedido de juicio político contra los 4 jueces de la Corte Suprema. Bueno, temas que tienen que ver con la agenda, en definitiva, de esta Cámara de Diputados de la Nación, temas que tienen que ver con la agenda de las comisiones, una semana que se viene sin ninguna diagramación de agenda, porque, en definitiva, al ser una semana corta, me parece que ahí sí se van a dedicar más a la campaña. Y no solamente una semana corta, recordemos que el lunes y martes es feriado, le quedan miércoles, jueves Sí. y viernes como días hábiles, pero el sábado son los cierres de listas. Claro. Y eso ya involucra
de lleno a la conformación del futuro Congreso, la futura Cámara de Diputados. Así que el cierre de listas es una fecha más que importante para todos los bloques. Sí, porque además hay muchos diputados, muchas diputadas que vencen su mandato. Sí. Entonces, y también están ahí expectantes en ver si van a ir nuevamente por una reelección, si van por otro cargo. En definitiva, lo que se va a cerrar el 24 van a ser ya la definición de todos los precandidatos. Sí. No solo presidente, vice, sino también cada uno de los diputados, cada una de las diputadas, cada uno de los senadores que tienen que, en definitiva, poner sus bancas en juego. Se renuevan 127 diputados nacionales, se renuevan 24 senadores nacionales. Sí, y además me parece que la discusión interna en cada bloque tiene un matiz un poquito más, que demanda un poquito más de tiempo, dado que las dos principales fuerzas que componen la actual Cámara de Diputados van a tener internas presidenciales, ambas al mismo tiempo, cosa que en 2019 no lo vimos, porque tanto Juntos por el Cambio con Mauricio Macri y Frente de Todos con Alberto Fernández fueron unificados con listas únicas en ambas candidaturas. Ahora tenemos múltiple cantidad de posibles candidatos a presidente y hay que ver cómo se conforman cada una de esas boletas, es decir, cada una de esas listas. Es decir, que el abanico de posibilidades es sumamente amplio. Bueno, momento político importante que está viviendo la República Argentina. Vamos a irnos a presentar ya a nuestra invitada, diputada nacional, que nos visita en la jornada de hoy. Diputada Romina del Pla, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Siempre un gusto venir a charlar. Bueno, decimos, y lo decía Laura, semana atípica, porque se abrió el recinto, más allá que fue para recibir al jefe de gabinete, no fue para discutir un proyecto de ley, que hay varios proyectos que se pueden llegar a discutir, pero lo cierto es que se abrió el recinto, avanzaron en comisiones con varios temas. Sí, igualmente vos te das cuenta que hace meses que se viene pateando una sesión que aborde alguno de los proyectos realmente. Ha habido varios intentos que han fracasado. Yo creo que tiene que ver con que efectivamente la tensión interna entre los dos principales bloques, pero sobre todo al interior de esos principales bloques, es muy grande y bueno, no pueden avanzar en medidas porque... En definitiva, todos comparten una cuestión, que es que tienen que avanzar con el ajuste que reclama el fondo. Entonces, ¿eso se traduce en proyecto de ley? No necesariamente, con lo cual el tironeo está muy fuerte. Pero bueno, yo creo que fue importante el debate del martes con el jefe de gabinete, porque el contraste entre lo que él contó en su informe y la realidad es tan abismal, ¿no? Que, bueno, efectivamente, suscitó muchas preguntas y cuestionamientos, ¿no? Y el principal corte que anda girando son respuestas que me dio a mí, ¿no? Que mencioné algo que ellos tratan de eludir, pero que en la medida en que continúan con esta espiral inflacionaria y bueno, que festeje el 7,8 el que quiera hacerlo, pero cualquiera se da cuenta que una inflación de 7,8 es una enormidad. Claro. Y que una proyección que el propio Banco Central dice que va a ser el 149% para el año, con la licuación de los ingresos que hay, el aumento de los niveles de pobreza, la crisis social que está atravesando todo el país, bueno, realmente están preparando unas condiciones que se asemejan a distintas situaciones de crisis muy importantes que ha tenido el país. El 2001, también la hiperinflación de los 80, un Rodrigazo. Yo les mencioné los 3 eventos porque a pesar de que tienen diferencias, todas se parecen, ¿no? Claro. Tiene que ver con la brutalidad del ajuste que se está descargando sobre la población trabajadora. Uno le pregunta a cualquiera, tenga trabajo, no tenga trabajo, si le alcanza para vivir, todo el mundo te va a decir que no.
Está claro eso, Romina, pero preguntarte, porque justamente vos hacías alusión al contraste que vos notabas entre la exposición del jefe de gabinete y, bueno, lo que planteaba la oposición. Justamente uno de los planteos del jefe de gabinete es que él dice que, bueno, que efectivamente él reconoce que la situación no está bien actualmente en la Argentina, pero exaltó que sobre finales de este año y sobre todo a partir del año que viene van a cambiar las condiciones estructurales de la economía argentina por dos razones fundamentales. Una, que va a haber mayores divisas por una mejor cosecha, sobre todo la cosecha fina, que eso va a permitir el ingreso de divisas genuinas. Digamos, este año hubo una fuerte sequía, con lo cual ya no vamos a tener, como él dijo, un déficit de 20.000 millones de dólares de faltante. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la matriz energética va a estar de alguna manera, no completada, pero sí muy avanzada, con la inauguración que se va a realizar en pocos días más del gasoducto Néstor Kirchner, con lo cual no va a haber tanto flujo de dinero destinado a importar combustible. Entonces, digamos, con estos dos fundamentos justificó que el año que viene ya la Argentina va a estar en mejores condiciones para poder enfrentar y afrontar la inflación, porque va a haber más divisas en el Banco Central. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, mira, puede que en alguna de las cosas que afirmó en relación a que, bueno, el gasoducto puede ser que termine en el primer tramo, quizás empiece en el segundo, quizás no haya una crisis climática como la actual. Sin embargo, que el hecho de que eso se dé no significa para nada que va a haber una situación de mejora en la población trabajadora o en los jubilados. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque el año pasado los índices de crecimiento económico marcan que la economía creció alrededor de un 5 y pico %, sin embargo, la pobreza y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios continúa. En los primeros 3 años del gobierno de Alberto, de Cristina, de Massa, me importa remarcarlo para que nadie crea que alguno no tiene responsabilidad, por más que hagan este ejercicio, pero hay que seguir recordando que las 3 patas son responsables del desastre de este gobierno. Tuvo recaudación récord, hubo cosechas récord y recaudación récord. ¿A dónde fueron a parar voy a decir una cifra súper conservadora, Sí. los 45.000 millones de dólares que se recaudaron en estos primeros 3 años? Bueno, está claro que hasta los economistas kirchneristas dicen que la mitad se fue en pago de intereses de una deuda completamente usuraria y fraudulenta. La otra mitad la habrán rifado en la fuga de capitales. Listo. Quiere decir que un indicador de crecimiento económico o incluso que algún negocio, por ejemplo, el del saqueo de nuestros recursos hidrocarburíferos o mineros y demás, tenga éxito, de ninguna manera quiere decir que ese éxito de un puñado de empresas o de un puñado de bancos o de acreedores internacionales vaya a redundar en un beneficio del conjunto de la población. Todo lo contrario, porque esa mejora, ¿para qué la quieren usar? Bueno, para garantizarle el pago al fondo, a los especuladores, a los bonistas, para mejorar los enormes procesos de ganancia y de beneficios que tienen algunas patronales estratégicas. Entonces, este punto es importante, porque no hay un gobierno que esté pensando en la mejoría de la mayoría de la población. No, ellos están pensando, tanto el gobierno actual como los que se aprestan a venir o que estuvieron antes, están pensando en cómo le garantizan a la clase capitalista nacional y foránea los negociados y los recursos que están reclamando. Entonces, esto es lo que creo que tenemos que poner en alerta. Acá no es que a todos les va mal, eso es falso. Acá se están llevando el litio, se están llevando el oro, se están llevando el agua, sin dificultades. Sin embargo, la población padece situaciones como literalmente dificultad para comer en un país productor de alimentos en forma generalizada. Entonces es una contradicción muy brutal. Creo que esto es lo que está puesto en esta, digamos, en el centro de la escena y por lo tanto a dónde vamos y a qué intereses sociales respondemos, ¿no? Cada uno. Nosotros Diputada, claramente opuestos al gobierno. Marca usted estos ejes y sobre todo la explotación de las energías y del litio. Me da la sensación que son debates que no están
presentes aquí en la Cámara de Diputados? Bueno, no están porque en general cuando los quieren instalar para garantizar el saqueo. Nosotros justamente hacemos énfasis y le damos enorme importancia a la cuestión, haciendo un eje en la necesidad de, por ejemplo, nacionalizar todos los recursos minerales e hidrocarburíferos, ponerlos bajo control de los trabajadores, terminar con, por un lado con el saqueo y por el otro lado con una explotación que es completamente agresiva con el ambiente y que nos está dejando un pasivo ambiental, sobre todo en el caso de la megaminería de oro, de plata y demás, muy grave. Y cuando vienen acá, porque como han venido en la Comisión de Minería los ministros de las provincias, bueno, cuentan una historia que después vas a los pueblos y te encontrás con una realidad completamente diferente, ¿no? Que es que efectivamente sí contaminan, sí depredan, un puñado se enriquece y el resto vive como si esas riquezas no existieran. Entonces, me parece que esto es importante. Cada vez más el tema de la depredación ambiental, por distintos ángulos, bueno, ingresa. Nosotros hicimos una gran audiencia por el tema de la contaminación, de la depredación que se está haciendo sobre el río Paraná, sus afluentes y todo el impacto. Y eso, bueno, por supuesto que también había representantes de asambleas ambientales de todos los rincones del país. Y esto es importante porque acá nomás se está permitiendo que empresas como Techin rellenen un brazo de un arroyo, se queden con tierras que tendrían que ser tierras, por ejemplo, para desarrollar otras acciones productivas o incluso planes de desarrollo urbanístico, se las regalan las intendencias, la provincia, a estos pulpos, se las regalan y encima permiten que hagan lo que quieran. Por ejemplo, tener una montaña de chatarra en lo que tendría que ser el puerto de frutos de Campana, que yo la vi con mis propios ojos, no me la contaron. Fui a ver una montaña de chatarra que por supuesto caen sus desechos que después contaminan el agua, la tierra y demás, sin ningún tipo de control. Entonces estamos en un régimen de saqueo que es muy brutal y no importa los gobiernos. Y lo que está creciendo es la criminalización de la protesta. Y esto hay que poner una alerta muy grande. Lo de Rossi diciéndome que se solidarizaba con aquellos trabajadores que estén perseguidos por luchar es de una hipocresía fenomenal. Porque no es solo en Jujuy donde se está desenvolviendo la enorme lucha docente y de otros gremios reclamando salario y también enfrentando esta reforma completamente reaccionaria de Morales, que una parte importante se ha logrado derrotar, pero por supuesto siguen. Sino que acá es Salta con Sáenz, que sacó su ley antipiquete y metió preso a 19 docentes. Es Alicia Kirchner en Santa Cruz, que sigue persiguiendo a los docentes, que una causa por pisar el césped de la Casa de Gobierno, ahora le quieren elevar la carátula intento de femicidio. Estamos todos locos. ¿De qué están hablando? Hablando de femicidio, bueno, causa conmoción, ¿no? En Chaco y en todo el país. La desaparición, asesinato ya de Cecilia allá en Chaco. Y bueno, llama poderosamente la atención, no sé si a usted, y por eso la pregunta, un poco el silencio oficial. Ahora la portavoz de la presidencia hizo un tuit y de alguna manera pidió que este caso se esclarezca. Pero, ¿cómo ve usted la reacción en general de los políticos y del gobierno en particular? Bueno, por supuesto, toda la primera etapa ha sido con evasivas, ¿no? Nosotros que estamos presentes en el Chaco, estamos interviniendo, reclamando el esclarecimiento completo de este caso, por supuesto, ir hasta el final con todas las complicidades, que haya justicia. Estamos presentando en este mismo momento un proyecto de reclamo y de exigencia de la investigación acá en la Cámara, ahora en este... ¿Pero de exigencia de investigación a quién? Bueno, a que el Gobierno Nacional también tiene que intervenir y alertando que no puede haber ningún tipo de bloqueo, no importa quién esté implicado. ¿Se lo dirigen al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández? Sí, sí. Y entonces en ese sentido, bueno, colocar la preocupación la estamos trayendo, te imaginás que es un tema gravísimo y bueno, y no nos sorprende porque tiene que ver con todos los mecanismos digamos, completamente punteriles, de cooptación. Recordemos que este mismo movimiento de Merenciano Sena tuvo una intervención, por ejemplo, contra el derecho al aborto legal,
declarándose claramente pañuelos celestes y permitiendo toda una injerencia de las iglesias. Entonces, a no dejarse engañar con la figura de los Che Guevara. No. Ustedes que tienen presencia en la mayoría de las provincias, ¿cómo era la convivencia con este organismo social? Hace muchos años que abandonó lo que sería el movimiento piquetero independiente y fue un proceso de cooptación brutal con el gobierno, bueno, con una colectora, por supuesto, pero teniendo un planteamiento muy de regimentación y aliado de Capitanich, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo claro, no es un tema menor. ¿Están, Romina, dadas las condiciones para que haya elecciones el fin de semana? Nosotros creemos que no, que hay que suspender estas elecciones, hay que postergarlas y hay que tener una claridad de la situación, porque acá hay que ir a fondo, a ver dónde hubo encubrimiento, qué pasó, dónde, quiénes. Entonces vos corres el riesgo de tener no solo una elección en el marco de una investigación que debería llevar el centro de las energías, ¿no?, de la justicia y de todos aquellos que estén interesados por el esclarecimiento de este caso, tendrían que estar puestas ahí, no en terminar el último asunto de la cuestión electoral, y además, si no, corres el riesgo también de elegir gente que luego pretendería por ahí ampararse en los fueros obtenidos para no dar cuenta. Me parece que no. ¿Cómo observa usted la acción o inacción de ONGs que son, digamos, banderadas del feminismo o organismos de derechos humanos? Yo, la verdad, no escuché ni vi reacciones, sobre todo del oficialismo, digamos, de la Secretaría de Derechos Humanos. No, corríjanme, colegas, si es así, pero yo no vi nada. Lo buscamos. Tampoco del Ministerio de la Mujer, las organizaciones feministas, no sé que haya habido algún tipo de reacción. No sé si usted Nosotros desde el Partido Obrero, desde el Frente Izquierda en su conjunto, desde nuestra organización de Mujeres del Plenario de Trabajadoras, nosotros tenemos un planteamiento siempre muy riguroso. La lucha por los reclamos gremiales, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha contra la impunidad, contra el gatillo fácil y la represión debe ser siempre independiente de los estados. ¿Por qué? Y de los gobiernos. ¿Por qué? Porque en donde hay un proceso de cooptación de alguna de las organizaciones, de pronto empieza a haber represiones buenas y malas, ¿no? ¿Y usted cree que hoy actualmente las hay? ¿Hay una cooptación? Yo creo que sí, que por supuesto hay una cooptación, por eso hubo 2 marchas el 3 de junio, hubo una marcha independiente con una acción y una asamblea de los familiares de víctimas de femicidios en Plaza de Mayo, que es la acción que acompañamos con una movilización de todas las organizaciones de mujeres que actuamos con independencia del gobierno, y luego hubo una marcha de corte oficialista que pone luces violeta y que no va a fondo en justamente denunciar la responsabilidad del Estado en mantener este orden de cosas, que es el de la impunidad frente a los femicidios y el aumento de la violencia, ¿no? Entonces, esto es muy serio y me parece que obviamente no podemos permitir esto, ni tampoco se puede dejar pasar el asesinato de la periodista de Paso de los Libres y tantos otros casos, ¿no?, que aparecen, que quedan, pareciera, perdidos por ahí de ninguna manera, y bueno, hay que ir a fondo por la investigación, el esclarecimiento y la justicia, ¿no? Romina, el fin de semana, el sábado, va a haber una movilización del Frente de Izquierda, particularmente frente al Congreso Nacional. Digo, se va a hacer también en el marco, también lo que tiene que ver, más allá de este proceso electoral, reclamos. ¿Estos reclamos van a estar también en los pedidos de justicia? Sí, por supuesto. Mira, nosotros hacemos el sábado un gran plenario abierto de los luchadores y la izquierda. Vieron que yo, cada vez que he venido en estos últimos meses, se planteó la necesidad de un congreso del Frente Izquierda, que era nuestro planteo que estábamos desenvolviendo. Bueno, el Partido Obrero, el MST, que somos 2 de las 4 fuerzas del Frente Izquierda, estamos convocando este plenario, nos parece muy importante, es una convocatoria abierta, van a venir distintos sectores de lucha, el movimiento piquetero, de organizaciones sindicales, agrupaciones, sectores independientes que están buscando una alternativa frente al fracaso del Frente de Todos y también a que obviamente la oposición de derecha no es una opción.
Entonces, en ese sentido, vamos a debatir muy a fondo cómo se planta la izquierda en esta etapa, cómo desenvolvemos nuestro programa y lo popularizamos en cada rincón del país, qué iniciativas adoptamos en este sentido, acompañando las luchas en curso y todos estos reclamos y a la vez en el plano electoral. Y bueno, seguramente vamos a aprobar allí las precandidaturas. Si vienen todos los partidos del Frente Izquierda, seguramente de los 4 partidos. Y si no, de los que estamos convocando este plenario, en la medida en que la decisión de no hacer un debate colectivo de las otras fuerzas implicará que quieren que vayamos a las PASO. Es la pregunta que le iba a hacer, que le estamos haciendo... Por estas horas se la estamos haciendo todos los espacios políticos. ¿Va a haber pasos en el Frente Izquierda? Mira, nosotros esperamos que no, porque por eso venimos insistiendo con un mecanismo que no puede haber la conformación de una lista sin un debate colectivo, abierto, de a dónde tiene que ir el Frente Izquierda, cómo nos tenemos que plantar, cuáles son los ejes y cuál es el carácter que tiene que tener el Frente Izquierda. Es una izquierda simplemente para decorar el paisaje del Congreso, decir, bueno, acá sigue el Frente Izquierda, claro, siempre tienen lo suyo que plantear, o si nos plantamos como una alternativa de poder y por lo tanto delimitados claramente del gobierno actual, de los gobiernos anteriores, un planteo claro en este sentido. Nosotros entendemos que este es el rol que tiene que tener el Frente Izquierda, una intervención permanente como frente, no solo para los momentos electorales. Y en este punto, bueno, nos parece que amerita, después de 12 años de Frente Izquierda, que es una gran conquista de Frente Único, darle una vuelta de tuerca justamente para que no se nos diluya esa gran herramienta que hemos construido, ¿no? Llegan con el máximo de bancas. 4, desde estos 12 años. Sí, llegamos con esta... En términos de la Cámara de Diputados o de las elecciones, ¿tienen una estrategia? Porque son más difíciles siempre las elecciones cuando son presidenciales y cuando son de medio término, ¿no? Bueno, esta es interesante porque no ponemos ni una de esas bancas en juego. Hemos llegado en otro momento a tener 4 bancas, pero que se cortaban en los periodos. O sea que tenemos, digamos, una gran oportunidad de desenvolver, bueno, un planteo que pueda ser atractivo y que refuerce nuestra presencia en todos los organismos deliberativos, pero a la vez nos importa, por sobre todas las cosas, cómo damos un salto en esta incidencia en la política real, ¿no? Que no es una banca más, una banca menos, sino es cómo intervenimos en estos procesos de lucha. Por eso, bueno, estamos acompañando a la docencia que hoy está en una jornada nacional de lucha convocada por los sectores combativos. Vengo de un acto muy importante en Palacio Pisurno. Mañana viajo a Jujuy a acompañar la huelga de la docencia y esta huelga general contra la reforma de Morales allí en la provincia. Así que bueno, me parece que este es el rol importante, ¿no?, del Frente Izquierda. Mucha actividad en lo que tiene que ver con lo político, también en el medio de un proceso electoral, pero también hay actividad en lo que tiene que ver con la tarea legislativa. La Ley Nacional de la Danza, que la presentó, la defendió en la Comisión de Cultura. ¿Cómo sigue ese tratamiento? Bueno, ha sido muy importante eso, realmente es muy lindo ver a todas las y los integrantes de la comunidad de la danza. La verdad que es como una bocanada de aire fresco, ¿no?, entre tanta cosa tan desagradable, ¿no? Y que estén peleando tan fuertemente. Esta comunidad hace 12 años que están detrás de un proyecto. Bueno, finalmente se han presentado 2 proyectos que hemos podido por primera vez constituir una presentación en una reunión informativa de la comisión. Y bueno, allí hubo un compromiso de que se pueda poner a trabajar al cuerpo de asesores para sacar un dictamen común. Esperemos que esto se ponga en marcha rápidamente desde la Comisión de Cultura. Nos parece fundamental porque es el planteo de la creación de un Instituto Nacional de la Danza, que otras artes tienen y que la danza no, y que presenta varias particularidades. Una es que en nuestro proyecto planteamos que la dirección de ese instituto sea electa por el voto directo de todos los integrantes de la comunidad, para que no dependa de designaciones de un gobierno, del otro, que no se convierta en un botín del gobierno de turno, sino que sea realmente representativo de las necesidades de la comunidad de la danza. Para eso hacer un registro muy riguroso, que tenga una representación federal, bueno, que esté dotada de un presupuesto, pero tiene además una función fundamental. La danza, en tanto es una expresión artística que es inmaterial, porque justamente su actividad
se desarrolla en un momento y uno puede hacer, por supuesto, una grabación y demás, pero no es lo mismo que la expresión en sí misma, necesita desesperadamente hacer un registro de las expresiones que hay en cada rincón de nuestro país, de las que hubo, poder tener ese acervo de la actividad que si no, lamentablemente se va perdiendo. Y esto es perder una parte muy importante de lo que somos y doblemente cuando hay tanta expresión de la danza en el país. Porque uno va a cualquier localidad y hay un ballet, hay una fiesta, hay una situación típica, además de todas las expresiones más modernas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que darle una gran importancia. Y me parece que estamos en posibilidades, siempre y cuando estos compromisos que se adoptaron, de que se ponga a funcionar lo de los asesores y demás, efectivamente se lleve adelante. ¿Se puede consensuar con otros proyectos? Sí, yo creo que se pueden consensuar. Hay 2 o 3 puntos que son los diferentes. Uno tiene que ver con esta elección directa de la dirección del instituto, que me parece que es clave y nosotros vamos a insistir en que se trate de plasmar este espíritu. Me parece que es muy determinante, ¿no? Y el otro tema que me interesa preguntarle, de los que se trataron esta semana en comisión, es créditos UBA, porque los vi participando, un tema que se viene discutiendo y mucho y que la izquierda tiene una posición frente a la situación de los hipotecados UBA. Primero, la posición de ustedes, después cómo se fueron configurando los distintos dictámenes que se firmaron. Bueno, mira, nosotros tenemos nuestro proyecto sobre el tema UBA desde hace mucho tiempo. Nosotros en su momento, estaba Néstor Pitrola y otros diputados y diputadas, no votamos a favor de la creación de este mecanismo. Alertamos, primero que los UBI, luego reconvertidos en UBA, se iba a convertir en un drama para aquellos que terminaran tomando un crédito en estas condiciones. No hacía falta ser adivino para saber que en este país la inflación se puede disparar en cualquier momento, razón por la cual era claro que iba a convertirse en un mecanismo confiscatorio y una estafa, que es lo que finalmente fue. O sea que, partiendo de que nosotros no votamos esto cuando estábamos en la Cámara, fuimos el único bloque que advirtió que esto iba a pasar. Siguiendo esa misma línea, hemos presentado proyectos planteando la obligación de reconversión de los créditos en créditos tradicionales, y que obviamente se salga de este mecanismo de usura y de confiscación. Acompaña una cantidad de medidas, por lo tanto entendemos que la crisis habitacional es un tema que tiene 3 patas. El tema de los inquilinos, el tema de los hipotecados UBA y el tema de los que no tienen acceso hoy ya prácticamente ni una cosa ni a la otra. Más de 3 millones de viviendas se calcula que es el déficit habitacional, lo cual, está hablando de casi un tercio de la población del país. Uno multiplica por los integrantes de una familia y estás en una cifra enorme. Entonces, este proyecto que nosotros presentamos, nosotros entendemos que es realmente el que toma el problema de lo que están reclamando las decenas de asambleas de hipotecados UBA que hay en todo el país. Nada de esto en principio ha sido contemplado. Por supuesto que el gobierno actual tomó el tema para su campaña electoral, hizo demagogia con la cuestión. Obviamente el gobierno y los integrantes Juntos por el Cambio defienden a rajatabla en general el interés de los bancos y sus negocios y su mecanismo de saqueo. Entonces, el dictamen que ha salido no conforma a los hipotecados. Puede ser en algún caso un paliativo, pero no resuelve para nada el problema de fondo. Y es más, en la comisión se intentó hasta presentar la situación de que no habría motivo. Yo pensé así en mi intervención. Digo, si uno seguía por lo que dijeron algunos diputados, parecería que los hipotecados UBA que se organizan en asambleas hace ya varios años, se ve que están de gusto, no tendrán que hacer, no tendrán amigos, entonces se juntan ahí en un grupo, en una red. Es absurdo, es un drama, porque las familias que se han metido en estos créditos no se han metido para especular sobre el aumento de crecimiento del valor de las propiedades. Es porque no tenían una vivienda. Y acceden a una vivienda y se convierten en inquilinos permanentes de los bancos, en una situación donde la gente, para afrontar la cuota, porque obviamente nadie quiere perder la vivienda ni el esfuerzo que han puesto, recortan por todos lados. Entonces es una situación muy grave de esas 100.000 familias. Y creo que el dictamen que se aprobó
incluso los dos dictámenes que hay, van, porque tienen alguna diferencia, pero van todos en la misma sintonía, que es no reconocer la situación del sobreendeudamiento, no va para atrás, sino que en casi todos los casos solo sería hacia adelante, o sea, hacia los próximos hipotecados y en muy pocos casos a los que ya están en esta situación. Bueno, los bancos siguen ganando, siempre ganan, ¿no? La perinola es siempre ganan y la población que ha accedido a esta estafa es doblemente estafada. Yo lo dije en la intervención, han sido estafados por el mecanismo de los créditos SUBA y han sido estafados por los dos bloques mayoritarios que han prometido y han tomado el tema diciendo que tenían una preocupación y los estafaron porque en definitiva ya casi sobre el final de este gobierno van a sacar un dictamen, vaya uno a saber si lo llevan al recinto, que no termina resolviendo el problema. Entonces han sido doblemente estafados, ¿no? Romina, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Romina del Pla, diputada nacional del Partido Obrero, integra el interbloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores y los temas que tienen que ver con la actualidad en el Congreso Nacional, en esta Cámara de Diputados. Hablando de actualidad, tiene que ver la reunión de la Comisión de Juicio Político que se celebró en la jornada de hoy. Habló Leopoldo Moró, el diputado del Frente de Todos, de esta manera. Pretender desmerecer un trabajo que se ha llevado adelante con mucha responsabilidad durante muchas audiencias, con numerosos testigos, pruebas documentales y los elementos que se han ido aportando, sosteniendo de que esto ocurre en todos lados y que por lo tanto esta cuestión no tiene seriedad ni envergadura, me parece un argumento francamente débil. Efectivamente, es muy probable que en muchas obras sociales haya irregularidades, como se ha señalado incluso por parte de diputados de la oposición en muchas oportunidades refiriéndose a otras obras sociales. Pero no es lo que estamos discutiendo aquí. Esta no es una comisión que está discutiendo el funcionamiento de las obras sociales en Argentina. Esta es una comisión que está funcionando en virtud del artículo 53 de la Constitución Nacional, promoviendo un juicio político a los miembros de la Corte. A los miembros de la Corte. No es un puñado de personas que administran una obra social, que más allá de que pueda haber o no irregularidades, no están, por lo menos hoy, bajo nuestro foco. Estamos hablando nada más y nada menos que de la cabeza de uno de los poderes de la República, tan mentada en todos los discursos de la política, que tiene, sí, efectivamente, una responsabilidad directa y colectiva sobre el funcionamiento de la obra social. Ahora, ¿qué sucede en esa responsabilidad colectiva? Que se adjudicaron roles, y esos roles están reconocidos en el famoso mail o correo electrónico del doctor Maqueda, que asume que efectivamente él se hizo responsable de ese rol que es supervisar el de la obra social, o la actividad de la obra social. Otros se hicieron responsables de otras áreas, la de la biblioteca, la de distintos temas o temáticas de la Corte, etc. Y surge a la luz de las evidencias que se han mostrado aquí, que esa responsabilidad era una responsabilidad directa. Bueno, ahí está la exposición, parte de ella, del diputado nacional Leopoldo Moró en la Comisión de Juicio Político en la jornada de hoy, fundamentando el por qué están proponiendo la citación, la invitación del ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, a la comisión respectiva. Exactamente. Los argumentos por los cuales han hecho circular una resolución. Así es. Que le da plazo de 10 días a Juan Carlos Maqueda para o bien comparecer ante el cuerpo o hacerlo por escrito o no elegir ninguna de las dos opciones y no responder y no hacer uso de su defensa. Lo que se estaba especulando, por lo menos las expectativas que tenían en el oficialismo, es que, bueno, Maqueda no se va a presentar ante la comisión, no lo va a hacer personalmente al menos, eso ya es prácticamente un dato, un hecho, pero sí esperan que haga algún descargo por escrito. Eso sí era la expectativa de la comisión, que Maqueda explique
un poco lo que ya venía repitiendo la Corte Suprema cuando empezaron a investigar esta causal sobre presuntas irregularidades en la obra social. ¿Qué es lo que dijo en su momento la Corte Suprema? La Corte Suprema sostuvo que en ningún momento, y esto lo sostuvo la oposición hoy, en ningún momento se le confirió al juez Maqueda la atribución, la función de supervisar la obra social. No hay ningún acto administrativo formal que lo designe para ese rol, para esa función. Por lo tanto, digamos, no hay de qué achacarlo. Segundo, es que en todo caso, si hubiese alguna responsabilidad, la responsabilidad es de quien presidía la Corte Suprema en el mayor periodo en el cual se detectaron las irregularidades, que fue durante el periodo de Ricardo Lorenzetti, con la gestión de Héctor Daniel Marchi, quien fue el secretario administrativo de la Corte Suprema. Ese es un poco el argumento que esgrimió la Corte Suprema en una carta que envió a la comisión cuando comenzó a trabajar la causa esta sobre la obra social del Poder Judicial. Para el oficialismo que sostiene, hay un mail por el cual Maqueda, en agosto de 2021, hizo circular a sus pares diciendo que él ya dejaba de supervisar la obra social, con lo cual el oficialismo descuenta que Maqueda, aunque informalmente, se hacía cargo de ese control. Y segundo, digamos, hay una serie de irregularidades que por acción o por omisión Maqueda dejó hacer por medio de Aldo Tonón, quien fue el director de la obra social puesto por Maqueda, dicen en el oficialismo. Bueno, y que fue una de las voces más esperadas de esta comisión cuando analizaron la situación de la obra social del Poder Judicial. Recordemos que lo citaron varias veces, que tuvo que intervenir un juez para que prácticamente obliguen a Tonón a que venga al Congreso Nacional, y que vino acompañado por su abogado, el doctor D'Alessandro, para responder las preguntas, respondió algunas de las preguntas, algunas de las inquietudes que tenían los diputados nacionales, principalmente los diputados del Frente de Todos. Habló también en la comisión Vanessa Siley, otra de las diputadas del oficialismo que integra esta comisión de juicio político. Efectivamente nos encontramos en la etapa de haber reunido las actuaciones sumariales de un primer momento, de un primer periodo, el que sí hemos denominado periodo Maqueda, con todos estos fundamentos, sobre obra social. Esto es el artículo 13 del reglamento. Reunidas estas actuaciones, esta investigación, esta primera etapa, se le puede dar traslado, se le puede cursar notificación al magistrado, en este caso al doctor Maqueda, para que venga a informar a la comisión. En ningún momento esto es una imputación o se lo puede asemejar a ninguna otra figura procesal. Es incluso una facultad del denunciado, en este caso cualquier ministro de la Corte, en particular del doctor Maqueda, venir a hacer uso de su voz e informar a la comisión lo que tenga para decir sobre esta reunión de actuaciones sumariales, que es prueba y cargos, que es lo que se le ha cursado a el ministro Maqueda. Esto lo quiero dejar bien en claro porque incluso, si no va a saber no se viene a defender. No es una etapa de ejercicio de defensa. Es más, el propio artículo 13 del reglamento dice que no obsta el verdadero derecho de defensa, que se utilizará en el Senado oportunamente. Esta figura del artículo 13 ya lo explicamos, está bien que el doctor Tonelli no estuvo presente, pero lo explicamos en su naturaleza la pasada reunión cuando nuestro bloque hizo la presentación respectiva. Y que es importante que se sepa, la presentación que hicimos la semana pasada como bloque es una presentación que no se hace desde la presidencia, se hizo desde el bloque nuestro.
la presentación desde la presidencia, la que estamos poniendo a consideración el día de la fecha, que fue cursada con anterioridad, por lo cual pudieron ustedes expresarse correctamente, que es lo que corresponde. Lo que se le va a circular, lo que se le va a notificar al juez Maqueda, es lo que ustedes tuvieron y lo que ustedes están contestando ahora. Así que no hubo ni... Quiero decir esto, no hubo ningún acto intempestivo por parte de la conducción de la comisión. No hubo ni hay una imputación a nadie, sino lo que estamos haciendo es reuniendo las actuaciones sumariales, todo el proceso de investigación hasta la fecha. No hay un auto de procesamiento, creo que también se utilizó esa analogía, que también es incorrecta. Se reúnen y se le cursa para ver si el ministro Maqueda, después de haber sido el más nombrado acá, pero no por estos diputados y diputadas, por la cantidad de testigos que vinieron. Por la cantidad de testigos que vinieron. Por la prueba informativa que se recogió. Por ese motivo es que se le cursa al ministro Maqueda para que él pueda venir a informar. Puede hacerlo por escrito si quiere también. O puede, si quiere, no hacerlo. Bueno, ahí está clara la postura que está planteando la diputada Vanessa Siley del oficialismo, la postura del Frente de Todos en esta comisión de juicio político en relación a el ministro Juan Carlos Maqueda. Tiene la posibilidad de contestar, tiene posibilidad de venir aquí a la comisión o tiene la posibilidad de no hacer nada y dejar que todo siga fluyendo como va a seguir de aquí en adelante el juicio político con otro de los temas u otro de los capítulos. Lo cierto es que, más allá de lo que dice Vanessa Siley, que no es una acusación ni nada por el estilo, es el hombre que más se lo nombró a lo largo de, ese es el argumento de estas últimas semanas. Ese es el argumento del oficialismo, como bien decía Laura recién, sumado a esta prueba del mail donde Maqueda habla de dejar de supervisar. Lo que dicen desde el Frente de Todos es que apuntan al magistrado Juan Carlos Maqueda porque fueron los testimonios que se han recolectado. Recordemos 6 jornadas con testimoniales sobre este tema de obra social. La mayoría de los testimonios coincidían en que para hablar de la obra social o para cualquier cosa referida a la administración de la obra social había que dirigirse a Juan Carlos Maqueda. Ahí la oposición tuvo algún cruce de opinión donde si esto también hacía extensivo a, como decía Laura, el que era presidente también durante la mayor parte de esa gestión de Maqueda como supervisor de la obra social. Claro. Bueno, de hecho, en la oposición dan por sentado de que Aldo Tonón, de él estamos hablando, es el principal responsable de las irregularidades que, entre otras cosas, hacemos un señalamiento muy rápido, por ejemplo, demoras o directamente no se nombraron funcionarios clave en lugares que quedaron vacantes en la obra social, no hubo presupuesto, digamos, los informes contables no estaban debidamente refrendados por las autoridades que convenían, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver con desmanejos, irregularidades, todas ellas detectadas por 4 auditorías que ordenó hacer la Corte Suprema, y esa fue una de los argumentos que utilizó la oposición a la hora de defender a Maqueda. A ver, ¿qué dijo la oposición? La oposición dijo 3 cosas básicamente. Una, esto que decíamos, no hay un acto administrativo que confirme que Maqueda estaba formalmente a cargo de la supervisión de la obra social. Segundo, que las irregularidades no constituyen en sí mismas causal de mal desempeño, que a lo sumo lo habrán cometido funcionarios de jerarquía inferior. Claro. Pero no es directamente responsable la Corte Suprema de Justicia para acusarla de mal desempeño en sus funciones por esta cuestión en particular. Además, insistieron, y esto me parece que es la parte más política, que es que deliberadamente el oficialismo sesgó la prueba para recortar
de manera, justamente, de manera política la responsabilidad sobre uno de los jueces, no sobre los 4, sino sobre uno, sobre Juan Carlos Maqueda, y al decir de Juan López, de la coalición cívica, dice, bueno, la intención del oficialismo parecería ser que es provocar la renuncia de Juan Carlos Maqueda, presionarlo para que presente su renuncia, generar una segunda vacante en la Corte Suprema para negociar después, bueno. Lo que se suele hacer, Claro. que es 1 y 1 cuando quedan 2 lugares. Exactamente, y con ello también el Procurador de la Nación, que también es un cargo que está vacante, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya la oposición escribió esta embestida contra Maqueda en un contexto totalmente político, Claro. ¿no? Ahora, el tema es en esa negociación entre dos sectores que han existido esas negociaciones en algún momento, no actuales, pero pasadas. No. ¿Para designar jueces? No para designar esta Corte Suprema de Justicia. En esta Corte Suprema de Justicia hubo un momento en que cuando hubo 2 vacantes se pusieron de acuerdo Pero lo cierto peronismo es que y hoy con quién Cambiemos hablan, para definir uno y uno. ¿Quién es el que define de un lado y quién define del otro? Ah, bueno, están las No. elecciones de por medio. Están las elecciones, hay, digamos, divisiones dentro de la oposición y hay divisiones dentro del oficialismo. Bueno, pero esto lo vemos ahora, Fer, o sea, a ver, pongámoslo en términos, digamos, qué es lo que puede pasar realmente, digamos, hoy todavía tenés que pasar las PASO. Claro. Ahí vas a tener los contendientes. Es cierto que vamos a tener un escenario más, seguramente quizás más fragmentado, pero indudablemente va a haber un gobierno de un signo político frente a una oposición fuerte de otro signo político más allá de las divisiones internas. Lo cierto es que el futuro gobierno, sea quien llegue al Poder Ejecutivo, va a necesitar entablar una relación con una Corte Suprema que hoy, por de pronto, tiene una vacante. Claro. ¿No? Entonces, bueno, seguramente el gobierno entrante va a tratar de ocupar esa vacante y, bueno, va a tener que negociar porque esa vacante necesita los 2/3. Va a tener que negociar con un gobierno con la oposición de ese momento, entonces, o la que esté en ese momento. Entonces, ese es un poco el escenario que está viendo la oposición, ¿no? La posibilidad de que con el nuevo gobierno haya lugares vacantes en lugares clave, como es la Procuración del Tesoro, como es la Corte Suprema de Justicia, y por qué no también algunos juzgados importantes en el Claro. resto del país, que puedan negociar con la oposición que se quede entronizada en ese momento, ¿no? Me parece que eso es un poco lo que está mirando la oposición, que dicen, bueno, por eso van contra Maqueda, que hay que destacar, Maqueda cumple 75 años el año que viene, Claro. que, digamos, por la Constitución debiera ya retirarse Claro, de su cargo de juez. Constitución que él redactó también. Exacto. Que No fue le un alcanzan no es la misma situación que la de Carlos Fay, que había sido Claro. juez de la Corte, era juez de la Corte por Antes, la ya anterior la vieja legislación y Constitución. pudo continuar hasta que Claro. después de los 75, ¿no? No, y también una situación distinta a la de Hayton de Nolasco, teniendo en cuenta este tema, que Juan Carlos Maqueda fue uno de los redactores de la Constitución, fue uno de los constituyentes, y que puso esa cláusula en la cual el ministro de la Corte, digamos, cesa en sus funciones a partir de los 75 años. Creo que tiene un año No. más de gracia después de los 75, ¿no? No, creo que no. No hay Tendría que tener prórroga un nuevo posible. acuerdo, podría Podés tener tener un nuevo del acuerdo Senado, del Senado. pero me Ajá. parece que es forzar No una lo va a situación alcanzar. que yo no sé si lo deja en una postura éticamente, digamos, recomendable para el doctor Maqueda, teniendo Y no, si, en digamos, cuenta sus antecedentes. si la Constitución dice que a los 75 deberían jubilarse, perpetuarse no lo deja en una buena No, posición, claramente. obviamente. Sí, Los habrá que últimos ver jueces si- vienen renunciando a los 75. En general, sí, bueno. En general, sí. Sí. Zaffaroni de hecho renunció. Bueno, la única, Hayton no. Hayton, ella pidió quedarse. Por eso, ahí apareció todo el tema de que no apeló en su momento el gobierno de Cambiemos. Exacto. Exactamente, entonces, bueno, se quedó. Y bueno, habrá que ver qué es lo que hace Maqueda, ¿no? Juan Carlos Maqueda, cordobés él, fue senador, fue diputado nacional. Habrá que ver si realmente
su intención es continuar en el cargo después de cumplir los 75 años. Las versiones que me llegan efectivamente que no, pero bueno, esto va a suceder recién el año próximo. Sí, a mí me llegó la versión también que el mismo Maqueda dijo, yo no puedo pedir una extensión teniendo en cuenta que yo fui constituyente que voté esta constitución que estamos vigente, en definitiva. Votó y participó de la participó, claro. De la confección, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, tema juicio político es un tema que va a seguir las próximas semanas, sin lugar a dudas, ya con otro capítulo, con otros temas que tienen que ver y están relacionados con la situación de la coparticipación. A partir de ahora también empiezan a correr los 10 días que han marcado los propios legisladores nacionales a partir de esta invitación a Juan Carlos Maqueda a que exponga ante la comisión o que presente un escrito ante la comisión para dar su versión respecto a todo lo que estuvo analizando, todo lo que estuvo debatiendo la Comisión de Juicio Político respecto a la situación de la obra social del Poder Judicial. Y esta semana, temas que van a ampliar después, seguramente después de la pausa, tanto Marcos como Laura, temas que estuvieron esta semana en lo que es, en definitiva, el trabajo en comisión, sí, de la Cámara de Diputados. La situación de los tenedores de crédito SUBA, ya hay 2 dictámenes. Hay 2 dictámenes, vamos a repasar un poco cómo quedaron divididas las aguas en las comisiones que se reunieron este miércoles, ayer, y a repasar un poquito de qué va el dictamen de mayoría y un poquito de la discusión que se dio principalmente en Juntos por el Cambio, que el mismo día que se cerraban las alianzas exponía diferencias y firmaba distintos dictámenes. Bueno, y el otro tema que también avanzó y lo va a ampliar Laura, que tiene que ver con la violencia de género, la violencia digital. Hay como una situación que estaba no legislada. Sí, y hablando de violencia, justamente me encontré con la diputada Dolores Martínez, hace un ratito nomás, que me comentaba que, mañana, lo más probable, todavía no está cerrado, pero van a hacer una conferencia de prensa a raíz de, el femicidio de Cecilia allá en Chaco. Ellos han presentado, todas las mujeres de Juntos por el Cambio, un pedido para que se esclarezca esta situación allá en Chaco. Piden citar al ministro de Seguridad, también piden que la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, creo que así se llama, ¿no? También venga a la comisión y, claro, que dé las explicaciones del tema. Yo insisto, ¿no? Un silencio elocuente por parte de la ministra del área ante esta situación. Claro. La verdad, llama mucho la atención. Lo mismo el secretario de Derechos Humanos, que no hayan dicho ni una palabra. En las redes sociales hubo y hay fuertes cuestionamientos a eso. Hay fuertes cuestionamientos a el silencio de los dos funcionarios importantes, como es el secretario de Derechos Humanos y la ministra de Mujeres, para opinar respecto a este femicidio ocurrido en la provincia del Chaco. Nos vamos a ir a la pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de la agenda que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. En minutos regresamos. Esto es el análisis por aquí por DTV. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndolo. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión. ¿Cómo generamos estímulos para quien, como ese pequeño productor que te decía anteriormente, de 14 hectáreas, que tiene 10 hectáreas de bosque protegido, pueda mantenerlas en el tiempo? Bien. Porque si no es una falacia. Lo va tirando de a poco y cuando nos damos cuenta, esas 15 hectáreas de ese productor que tenía la mitad protegida, hoy ya es zona de producción, digamos, ¿no? Desde ya, basarnos en la transición energética puede traer más trabajo, puede traer más salud, puede traer limpieza en el aire, que se lleva a 9 millones de personas están expuestas a una muerte prematura por contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la solución es mucho mejor desde el punto de vista ambiental, ecológico y social. Ecoagenda, jueves 23 horas. Punto de la mañana, ¿cómo les va, amigos? Bienvenidos a una nueva edición. La ley Nicolás, o Ley de Calidad de los Equipos de Salud y Seguridad del Paciente, es una iniciativa que llega al Congreso por impulso de los familiares de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud. Lo importante acá es que se pudo avanzar con una ley que es clave para aquellos que nosotros habitualmente asistimos por cualquier emergencia, tenemos familiares que se atienden y que existan estos protocolos para minimizar los percances y los accidentes y también que haya un protocolo de acciones. DTV Noticias, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual tuvimos reunión de la Comisión de Juicio Político, ya estuvimos hablando de ella, estuvimos hablando de lo que resolvieron, que es la citación o la invitación
formalmente es la invitación de la comisión a el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda. Y por el otro lado, una semana en la cual se avanzaron con diferentes temas en las comisiones respectivas. El Congreso tuvo su Cámara de Diputados abierta, que es con la presencia, o que fue con la presencia del jefe de gabinete Agustín Rossi, marcando también su doble rol, porque en momentos también se lo vio en su doble rol de jefe de gabinete y de precandidato ¿lo notaste vos a presidente eso? de la Nación. Exactamente. ¿Notaste cierto tono electoral en las respuestas, en algunas respuestas, pero hablando con la oposición también resaltó la presencia de Rossi. Los diputados que estuvieron. Resaltó sobre todo, Fer, que haya venido, ¿no? Sí, totalmente. Claro, eso. Porque es cierto que hasta ahora han sido muy pocos, yo creo que ninguno el otro día, ha cumplido a rajatabla lo que manda la Constitución Nacional, que es que el jefe de gabinete tiene que venir alternadamente una vez por mes al Congreso, ambas cámaras. He revisado las estadísticas y Rossi, con esta tercera presencia consecutiva alternando cámaras, superó a Mansur, que fue su antecesor, y que estuvo 15 meses y vino 2 veces, una vez a diputados, una vez al Senado. Rossi en 4 meses de periodo ordinario, porque es jefe de gabinete desde febrero, ya vino 3. Es decir, ya con esos poquitos meses ya le alcanzó para superar al anterior jefe de gabinete, Juan Mansur, que de 15 meses vino solamente 2. Bueno, y a Santiago Cafiero también lo tuvieron que llamar varias veces para que venga. Y a Marcos Peña sucedió lo mismo también. Al final de Marcos Peña, al principio venía más seguido. Digamos que no se salva ningún gobierno, ¿no? Respecto al tema de la presencia. Es un artículo polémico permanente. El 101, pero es para otra discusión. El 101 de la Constitución. El de jefe de gabinete. Sí, el de la presencia mensual, tan a rajatabla. Bueno, habría que ver. Colisiona a veces con las agendas del Congreso, incluso es el mismo Congreso el que le dice no hay lugar, no hay espacio para también hacer la sesión. Puede ser también, porque si el jefe de gabinete dice, bueno, yo voy la semana que viene, no hay nadie. Claro. ¿No? Eso también puede ser. Pero bueno. Hablamos de las reuniones en comisión, hablamos de el tema que tiene que ver con la violencia de género, otro de los temas que se estuvo analizando en las diferentes comisiones en esta Cámara de Diputados de la Nación. Habló sobre el tema la diputada Mónica Macha, de esta manera. Incorporar la figura de la violencia digital a la ley 26485, de modo que se tome como un tipo de violencia también específica hacia las mujeres por motivos de géneros, mujeres y disidencias, y que apunta entonces a que al estar en la ley, al ser considerado un tipo de violencia, se puedan establecer políticas públicas, registros, se pueda pensar también en ámbitos de educación digital. Yo creo que es una problemática que es de esta época, de eso bien epocal, y que por eso necesitamos también legislar sobre esto. Es la incorporación en algunos artículos de ubicar lo digital como un territorio también que puede ser posible de violencia hacia las mujeres. Entonces es incorporar la violencia digital como concepto, como tipo de violencia, y esa modificación, esa incorporación habilita y permite entonces todo esto que decía recién: prevención, asistencia, acompañamiento, capacitación en relación a la posibilidad de contar con política pública. Esto es ley Olimpia. Y después la otra ley complementaria, que es también la que estamos trabajando, pero que todavía no logramos dictaminar en la Comisión de Legislación Penal, es ley Belén, que esa es la modificación al Código Penal. Incluir la violencia digital como un tipo de violencia específica y que como tal, cuando sucede, merece una sanción, que sea delito cuando se comete. Olimpia y Belén como complementarias, porque una va a apuntar a la prevención y a la asistencia y la otra apunta a la sanción. O sea, son complementarias. Lo ideal es que salgan juntas, pero bueno, también los tiempos políticos y las cuestiones del funcionamiento de las comisiones está atravesado por esto, y bueno, hoy con posibilidades de sacar ley Olimpia y seguir militando para que podamos también lograr el avance de ley Belén.
Bueno, ahí estaba la diputada incorporar Mónica Macha, ¿no? Respecto a este debate que se dio esta semana en las comisiones respectivas, el tema de la violencia digital contra la mujer. Paralelamente, Laura, avanza el tema de la violencia digital contra los más chicos, contra los niños. Sí. Que también parecería como un campo que habría como un vacío legal. Sí, es difícil de regular todo esto, ¿no? Pero en definitiva hay una preocupación por parte de los legisladores para regular y sancionar sobre todo lo que es la llamada violencia digital, que es lo que recién decía la diputada Macha, ¿no? A partir de la llamada Ley Belén, ¿no? Pero lo cierto es que hay distintas iniciativas y una de estas iniciativas es la que presentó la diputada Carla Carrizo, así vamos viendo las primeras placas, que hizo una presentación sobre esta iniciativa hace unos días atrás. Lo hizo, no sé si ustedes recuerdan, con diputadas del Frente de Todos, con ONGs, o sea, es una ley o un proyecto de ley que propone de alguna manera, y esto lo digo entre muchas comillas, cerrar la grieta en materia de en este tema, ¿no? Y el objetivo de este proyecto de ley es justamente garantizar el ejercicio del derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a la protección de los datos personales y su privacidad en el uso y acceso a las plataformas digitales, ¿no? Acá justamente el derecho es tratar de resguardar o el objetivo es tratar de resguardar el derecho que tienen los niños y los adolescentes para que, no se vulneren estos datos personales por medio de las redes. Dicha protección, sostiene el proyecto de ley, se extiende a todos los productos, servicios y prestaciones dirigidos a los niños, no solamente a los digitales. O sea, lo que se propone es bastante ambicioso, ¿no? No es solamente la cuestión digital, sino también a todo aquel servicio, prestación que esté dirigido hacia los niños y adolescentes. El proyecto de ley, decía, fue presentado con un aval importante, ¿no? Vamos a la siguiente placa, por favor. Con un aval importante, pues ya cuenta con 36 firmas, tiene el respaldo de 11 bloques legislativos y se presentó a la Cámara de Diputados en pasos perdidos con el apoyo de varias ONGs que están dedicadas a esta temática. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a conocer qué dijeron los protagonistas, en este caso la autora del proyecto, Carla Carrizo, de Evolución Radical, dice que la ley para cuidar el entorno digital de los niños y adolescentes está desactualizada, ¿no? Entonces propone justamente actualizarlo, ayornar la normativa y para eso, dice, se necesita un nuevo enfoque que construya ambientes digitales cuidados justamente para proteger los derechos digitales de la infancia. También estuvo presente en la presentación del proyecto la fiscal especializada en delitos informáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Daniela Dupuy. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Que decía que justamente el año pasado la Fiscalía recibió más de 90.000 reportes de imágenes inapropiadas para los niños. Y en lo que va de este año 2023 ya se superaron las 50.000, con lo cual está hablando de un aumento alarmante en cuanto al uso de las redes en este sentido. ¿Cuáles son los detalles? Vamos a mencionar rápidamente cuáles son los aspectos más importantes de esta iniciativa. Apunta a que las empresas radicadas y no radicadas en el país que ofrecen este tipo de servicios, prestaciones y productos, cumplan con determinadas obligaciones y sobre todo tengan que obedecer determinadas pautas justamente para cuidar el entorno digital de los niños. Por ejemplo, no pueden utilizar la información personal de niños, niñas y adolescentes que puedan ser perjudicial para su salud física, mental o bienestar integral. Tampoco podrían recopilar, vender, compartir o conservar
cualquier información personal que no sea necesaria para proporcionar el servicio que se está brindando. Tampoco podrían recopilar, vender o compartir cualquier información de geolocalización precisa de niños, a menos que sea necesaria para que la empresa proporcione dicho servicio. Así que esto sería más o menos, Claro, a grosso modo, de qué se trata la iniciativa. Ambiciosa, por cierto, claro, ¿no? Difícil de regular, pero marca la con respaldo, preocupación. iniciativa con respaldo político, eso sí. Eso sí, sin duda, y que marca también la preocupación de los legisladores por regular un tema como es la violencia en los medios digitales. Claro, preocupación del Congreso argentino, me parece que hay preocupación en el mundo, ¿no? Porque las nuevas tecnologías también tienen un proceso muy acelerado y que obviamente las legislaciones internacionales y la legislación local no van tampoco a ese ritmo. Es una preocupación, ¿no?, el tema de hasta qué punto acceden los niños dentro de la comunicación digital a estar protegidos. Claro. ¿Qué seguridad hay en todo ese mundo que a veces sucede un poco alejado de la vista de los padres, porque, bueno, nacen con una facilidad para interactuar con el mundo de las pantallas que incluso nos dejan afuera a algunos, como yo, que tengo 36, 37 años, y que también he crecido con esta tecnología, pero ha avanzado tanto los últimos años que hasta yo me siento afuera de cómo se manejan y cómo interactúan con las pantallas. En mi caso, un niño de 3, 4 años. Y que a veces los padres le preguntan a los chicos. Sí, me pasó esto en la compu, mirá, me salió esto en la pantalla, ¿qué hago? Sí, Acá, y hay aplicaciones que por los usos te quedan ya lejanas, digamos, claro, y que tienen mucho de comunicación y de personajes virtuales con los que interactúan, que uno no sabe si son reales o son ficticios. Claro, y aquí me parece que también tiene mucho que ver la legislación comparada, ¿no? Tomar qué es lo que pasa en el mundo, cómo están trabajando en el mundo otros parlamentos con estos mismos temas. Sí, sobre todo con el advenimiento de la inteligencia artificial, también, que ese es otro tema, que hay que regular. Que para mí es chino básico, sí, es una cosa de ciencia ficción, pero ya, bueno, es un tema que, a ver... Ya hay proyectos para regularlas. No, sí, pero claro, todavía no dimensionamos el impacto que va a tener la inteligencia artificial en todos los órdenes de nuestra vida, así que, a prepararse, ¿no? Sí, porque es un tema que nos va a afectar y nos va a impactar fuertemente. Claro, obvio. Hace pocas semanas, 2 o 3 semanas, hubo una cumbre de los líderes del G7 en Hiroshima, en Japón. Y hablaron de la inteligencia artificial y se pusieron de acuerdo en qué, en decir, pongámosle un freno. No avancemos tanto. No avancemos, claro. Va a quedar la gente afuera. Avancemos, claro, porque a ver si nos reemplazan también a nosotros, bueno, los líderes. Ahí está la película tan conocida Terminator, claro, que era la revolución de las máquinas. Exactamente. ¿No? Que las máquinas terminan invadiendo la Tierra. Sí, y viajando en el tiempo. Claro. Para eso todavía... Falta un poco. Bueno, pero lo cierto es que el avance de la tecnología también implica que estén muy atentos, muy alerta los legisladores nacionales para tratar de adecuar la legislación al día, a estos momentos. Y es importante también ver qué es lo que hacen en otros países, qué hacen en otros continentes, para saber si esto también lo están tratando, si esto ya lo trataron y están en otra etapa, y otros países mirarán qué es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, esto también tiene que ver con la integración que tiene el mundo para llevar adelante diferentes temas, diferentes políticas, y en este caso en lo que tiene que ver con la violencia digital. Veíamos el trabajo que se está haciendo en relación a la violencia digital contra la mujer, también la violencia digital contra niños, niñas y adolescentes. Exactamente. Y no hace más de 10 años, o 10 años puntualmente, que se empezó a hablar de estas cuestiones. Recuerdo la ley Grooming, que fue una de las primeras que empezó a legislar el tema de los abusos mediante la utilización de plataformas de chat o mediante internet, durante el uso de internet. Ya es una constante. Todos los años hay algo en agenda que tiene que ver con el mundo digital,
con la seguridad de quienes están interactuando con ese mundo. Y lo vamos a seguir viendo. Sí, seguro. Sin lugar a dudas. Va a ser parte de la agenda permanente. Exactamente. Bueno, y los proyectos que van avanzando, sin lugar a dudas, una vez que tengan los dictámenes, estarán en condiciones de llegar al recinto. El tema es ver cuándo será ese recinto que se va a abrir para discutir, porque ya empieza a haber temas, no es Hay varios. Que uno dice, bueno, no van a abrir el recinto para tratar la declaración respecto a determinado evento que va a ocurrir en determinada ciudad, ¿no? Una declaración formal de la Cámara de Diputados. Ahora empiezan a haber ya proyectos que tienen mucho consenso, que tienen mucho acuerdo, que vienen de las comisiones de salud, que vienen de la Comisión de Cultura, que vienen de la Comisión de Discapacidad, que vienen de la Comisión de Economías Regionales. Empiezan a haber proyectos el proyecto que después nos va a ampliar Marcos, que tiene que ver con la situación de los créditos UBA. Ese proyecto ya está en condiciones de llegar al recinto de la Cámara. Ahora lo vamos a ver, pero es una señal que se haya realizado directamente un plenario para dictaminar. Claro. Se ha dejado en una sola jornada. Es cierto que se venía discutiendo en plenario, que hubo varias reuniones informativas, que se demoró bastante la llegada de este dictamen, pero ya está listo para llevarlo al recinto. Bueno, de hecho, se estaba barajando en el oficialismo de convocar a una sesión a fines de este mes, en la última semana de este mes, a partir del proyecto que vas a comentar ahora, Marcos, y otras iniciativas que hubo en comisión y que se dictaminaron en las comisiones, con lo cual no se descarta que el mes de junio termine con un plenario, con una sesión para ir avanzando antes del receso de julio, Claro. ¿no? Porque el receso de julio Va a ser inevitable. va a ser absolutamente inevitable ya mirando a las PASO, ¿no? A las primarias del 13 de agosto. A 10 días de las elecciones. Va a ser el Totalmente, receso. con lo cual me da la impresión de que ahí va a haber algún tipo de acuerdo. Podría ser la última sesión. La última Antes de sesión las por de PASO. pronto del primer semestre, Claro. ¿no? O Claro. sea, ya después del segundo semestre va a ser otra la agenda porque lo que es ineludible en el segundo semestre es la presentación del presupuesto en septiembre, el 15 de septiembre, y que va a ser un hito importante porque se trata del presupuesto que concibe este gobierno para el próximo gobierno. Y entonces, la idea, o sea, la ley marca que tienen hasta el 15 de septiembre para presentarlo. Después se verá si va a haber reuniones de comisión de presupuesto para avanzar, pero ya de por sí ya empieza el año pensando en el próximo, con lo cual va a ser un año interesante en materia legislativa, un semestre interesante. Si no te hago la pregunta a vos, pero no me acuerdo bien, pero el último presupuesto Macri, ¿se llegó a tratar? No. Porque no se aprobó nunca. No se aprobó nunca, ni siquiera... No. Por eso Alberto Fernández asume sin presupuesto. Asume sin presupuesto. Y decide... Hubo ya una prórroga de presupuesto. Y hubo una prórroga. Exacto. Decide conducir el primer año de gobierno con el presupuesto 2019, votado en 2018, bajo gobierno Cambiemos. Exactamente. Esa es la ruta que... O sea que durante de la el última gobierno, transición. El gobierno de Alberto Fernández se recondujo en dos oportunidades el presupuesto. De 4 años, 2... Puede terminar el gobierno con un solo presupuesto aprobado. Exactamente. Sí. Hay que ver entonces. Interesante el dato, la verdad, Marcos. Interesante por cuanto habrá que ver qué es lo que hace el futuro gobierno, o el gobierno electo, mejor dicho. Que mejor se perfile para ser electo porque va a ser entre medio de las PASO la presentación. Exactamente, pero habrá que ver si antes de fin de diciembre el gobierno electo y el gobierno ya que asuma a partir del 10 de diciembre ordena, porque ha pasado también, ¿no? De gobiernos que con el presupuesto lo deciden modificar y lo aprueban, o directamente esperan a que se conformen las mayorías, etcétera, etcétera, y lo votan. Lo tratan en diciembre, en los 20 días de diciembre. Claro, a partir del 11 de diciembre, digamos. El 10 se incorporan los diputados y a partir del 11 ya pueden empezar a discutirlo. Los tiempos que vienen en el Congreso Nacional, que van a ser bastante movidos y que están en relación, obviamente, con los momentos electorales que va a ir viviendo la República Argentina. Nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes.
¿Cómo estás, Fer? Bueno, saludar por supuesto a las compañeras y compañeros ahí en el piso y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Momento de hablar de Coagenda, de lo que se transmite los jueves a las 23 horas, porque un nuevo jueves, un nuevo programa de Coagenda, y haciendo un poco un repaso también de esto de la agenda política, la constitución de las alianzas. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el plan ambiental que tienen cada uno de los políticos de cara a las próximas PASO y de cara también a las elecciones de gobierno o de municipios que se están dando en cada una de las provincias? Es por eso que de alguna manera con Ecoagenda ese es el propósito, no solamente impulsar la agenda verde del Congreso de la Nación, sino también que de alguna forma se copien, se imiten o se replieguen también así nuevas políticas ambientales pensando en la agenda de los próximos años. Pero principalmente nos vamos a la provincia de Misiones porque allí hablaba hace algunos programas atrás el diputado Martín Arjol de la UCR y nos contaba sobre la actividad de humedales y ambiental de aquella provincia. Que comenzó, digamos, hace poco tiempo, para destacar, en la década de los 80 se crea algo novedoso en ese momento, que era un ministerio de recursos naturales, de ecología y recursos naturales, algo impensado en esos tiempos. Creo que ahí, independientemente de los colores políticos que han pasado por la provincia, se sostuvo algo muy importante, que es una visión de conservación. Pero también en esa visión de conservación creo que hay debates pendientes, y no digo debates pendientes solo legislativos. Bien. Que de hecho, si vos tomás un parámetro de los últimos 20 años, podés ver el crecimiento exponencial que ha tenido, si querés, en materia de regulación, en materia de protección, en materia de lo que tiene que ver con sanciones, en el ámbito de la protección del medio ambiente. Sino particularmente creo que es una discusión que hay que darla no solo legislativamente, no solo a la Argentina, yo me animaría a decir también el mundo. Es decir, ¿cómo ponemos en la balanza esta discusión de la biodiversidad o la protección de la biodiversidad y la explotación, ¿no? Bien. Soy de aquellos que creo que el mantenimiento y la conservación del medio ambiente tiene que ir de la mano con una visión no de anulación económica. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. De hecho, si vos tomás, digo, en la provincia de Misiones, para que te des una idea, más del 50% de la superficie de la provincia de Misiones es selva protegida, es biodiversidad, es vida. Y eso produce un impacto en dos sentidos. Un impacto para la Argentina y el mundo, pero particularmente para la Argentina. Mantiene los flujos de agua de los dos ríos más importantes que tiene nuestro país, el río Paraná, el río Uruguay, pero además también mantiene los regímenes de lluvia desde toda la zona productora. Y ahí viene la discusión, es decir, ese 50% de superficie de la provincia de Misiones no tiene una explotación. Claro. Y ha tomado una decisión, esto lo ha tomado una decisión la provincia, digo, en estos últimos, yo diría, 40 años de regulación y protección. Ahora, otras provincias no han tenido ese mismo sentido y han buscado, digo, por ejemplo, tirar el monte para plantar soja. Entonces la discusión que viene hacia adelante es cómo protegemos, pero además cómo protegemos para que quienes hoy tienen esa, digamos, zona productiva sin poder producir, tienen una retribución económica. Y te doy un ejemplo. En la provincia de Misiones los terrenos, los campos, las chacras, como le decimos nosotros, tienen una extensión que van desde 15 hectáreas a 25 hectáreas, no más de eso, ¿no? Obviamente que hay extensiones más grandes, pero esos son de los pequeños productores. Sí. Por en lugar de un pequeño productor que tiene 15 hectáreas y de las cuales supongamos 7 o 10 hectáreas son selva protegida o monte protegido, ¿no? Entonces vos tenés casi el 50% de tu posibilidad de explotar esa tierra sin posibilidad de explotarla económicamente. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del diputado misionero que obviamente explicaba cuál es el trabajo en materia también de agricultura, de ganadería, de humedales que se tiene en la provincia del Litoral. Pero cambiando de tema, tenemos que contarles qué es lo que se va a vivir hoy específicamente, hoy jueves a partir de las 23 horas, porque María José Corrieli, quien es una investigadora del CONICET, nos va a contar sobre algunas modificaciones en la biodiversidad y que esto también obviamente que trae problemáticas a largo plazo, lo que pasaba, por ejemplo, con los carpinchos en su momento en Nordelta, ¿no? Que esto también trae... No, pero nosotros no. A ver, ¿me escucha?
Me están escuchando ahí, Sí, obviamente que perfecto. trae también este tema a colación, ¿no? Lo de los carpinchos y lo que se vivía en ese momento en Nordelta, ¿no? Bueno, otro de los temas, en este caso fue el diputado Jorge Vara, que en su momento nos hablaba de riego, pero también abordó sobre la industria celulósica y cuáles son los beneficios de que esto se desarrolle en la zona del litoral, en la provincia de Corrientes, Entre Ríos, respetando la ley de bosques nativos también, teniendo en cuenta que la celulosa que se extrae no debe ser de árbol de bosques nativos, sino a partir de otro tipo de espacios de forestación. Y puntualmente también estuvimos con la ingeniera Leticia Tuninetti, tenemos varios invitados de diferentes temáticas, donde también se abordó puntualmente lo que sucede con el maíz y la emisión de huella de carbono y la medición de la misma, no solo de emisión, sino también de captación de huella de carbono, y con esto, bueno, hay un estudio muy importante de científicos del CONICET y científicos argentinos de INTA e INTI también, para medir la huella de carbono del maíz argentino, que es la más baja del mundo. Así que entre esos temas hay un montón para hablar. Hay bastantes temas. Lourdes, sin lugar a dudas, hay muchos temas pendientes que tiene el Congreso para discutir y algo que comentábamos con Laura también, la importancia de los diferentes invitados, que lo que le dan también es otra visión respecto más allá a lo que están planteando los legisladores, que en definitiva muchos de esos invitados a veces son invitados de las comisiones. Exactamente. Para tratar que diferentes enriquece- temas que traen los legisladores a la mesa. Y que enriquece muchísimo el debate legislativo, ¿no? Eso es clave porque... Y lo mismo legisladores lo dicen, ¿no? Claro. Que lo que son las llamadas audiencias informativas o reuniones informativas, que consiste nada más Sí. ni nada menos que en convocar a distintos especialistas sobre una temática para debatir sobre un determinado proyecto de ley, sin que eso necesariamente implique que se vaya a dictaminar o que los legisladores vayan a debatir, sino justamente lo que se hace es abrir la comisión a las diferentes voces para que expongan sobre un determinado proyecto de ley, para que los legisladores justamente puedan conocer Claro. bueno, las distintas propuestas que hay sobre una iniciativa en particular. Con lo cual, me parece importantísimo esto que, en este caso, la ecoagenda y todo lo que tiene que ver con la agenda verde, digamos, la agenda parlamentaria con sentido ecológico, Sí, no cuente con solamente- esas voces. No solamente de la Comisión de Recursos Naturales, también está la Comisión de Industria, lo que se trabaja en industria, lo que se trabaja en la producción, depende mucho de presupuestos mínimos, por lo tanto también pasa por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mucho también de la Comisión de Minería, presidida por el diputado Gualberto Allende, con algunos proyectos también de cobre, de litio, digo, tratamos de ser lo más... creo lo más abarcativos en diferentes temas que, claro, porque es energía, es minería, es como vos bien decís, Lau, energía, minería, ganadería, industria, digo, hay muchos temas que abordan el ser ambientales y el tener perspectiva ambiental, y también la deuda pendiente, que es ley de humedales, según el lado de que se posicionan algunos legisladores, desde lo productivista y desde el lado de la economía, y pensando también desde un lado más conservacionista de cuidado de los humedales, pensando que cada uno, obvio, que puede tener su postura y su perspectiva, pero sí, se abordan varios temas y se buscan a legisladores que integran distintos tipos de comisiones. Hoy jueves, 23 horas, Ecoagenda, por aquí, obviamente, por DTV. Lourdes, gracias. Un placer. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias, ahí estaba Lourdes López. Adelantándonos, en parte del programa, adelantándonos los temas que en definitiva también son los temas que se vienen en el Congreso. Habría que ver la inscripción de las fuerzas políticas que hicieron en las últimas horas, porque en esa inscripción también estaban la presentación de las plataformas. La plataforma, sí. ¿No? A ver, ¿cuáles son las plataformas que hablan sobre el medio ambiente? Nos concentramos todos en lo económico. Sí, ¿Qué va a pasar claro. el día de diciembre con la economía? ¿Qué propone Tema cada... central, obviamente. Pero también es Pero un para tema... ir desglosando el resto de los días se puede empezar a ver estas cuestiones No, en y las es un tema plataformas. que, sobre todo las generaciones más jóvenes, debiera ser
debiera ser importante para todos, ¿no es cierto? Porque, bueno, todos vivimos en este mismo planeta Tierra tan azotado por el impacto que el hombre hace sobre el agua, sobre el suelo, sobre el aire. Pero lo cierto es que hoy hay una preocupación creciente en las generaciones más jóvenes, que son también muchos chicos y chicas que van a votar, que van a debutar seguramente con su voto este año, y por supuesto los que están interesados en estas cuestiones, que quieren ver en las plataformas de los candidatos referencia a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y muchas veces pasa que los candidatos soslayan, como ustedes dicen, estas cuestiones, ¿no? Dándole prioridad a otras que indudablemente son urgentes. Pero también hoy hay un reclamo por parte de distintos sectores, pero sobre todo de la juventud, para que haya mayor espacio a lo que es la agenda verde, que nosotros lo vemos en el Congreso también de manera embrionaria, con ganas de, digamos, tener mayor participación en las comisiones, pero lamentablemente a la hora de debatirse en el recinto son pocas las iniciativas que finalmente se discuten. Bueno, vimos qué pasa con la ley de humedales, que lleva años. Termina triunfando el interés económico, ¿no? Sí, bueno. Todavía sigue teniendo más peso el interés económico. Pero el tema es buscar un punto medio, ¿no? Entre los intereses económicos, productivos que pueda tener una región, con los intereses también medioambientalistas. Sí, por supuesto. Y eso es un poco también el desafío que tiene la ley de humedales, de avanzar y de ver si se llega a ciertos acuerdos en los marcos políticos, porque en definitiva ahí las conversaciones son más allá de lo económico, más allá de lo productivo o del punto de vista del medio ambiente. Hay un tema netamente político que es lo que está hoy por hoy trabado entre lo que dice un sector del Congreso y que dice un sector de los gobernadores. Ahí está la traba. Veremos qué es lo que pasa con el nuevo escenario político en la Argentina. Muchos gobernadores son reelectos, en algunos casos hay muy pocos cambios en torno a los nombres de los gobernadores actuales, pero sí va a haber una renovación del Congreso. Sí, yo tengo poca esperanza. Veo que el desarrollo económico va más por el lado de el aumento de producciones que tienden a tener intereses cruzados con estos sectores ambientales, sobre todo en los últimos años en Argentina. Veremos cuál es el equilibrio que se puede encontrar. Bueno, pero es importante que se vean las plataformas, es importante que se vean los temas que en definitiva propone cada uno de las fuerzas políticas a la hora de ir y llevar adelante su campaña electoral, que no sean únicamente campañas con lo que es la figura de los candidatos, principalmente de un primer candidato o candidata, y sino que se vea también cuál es la propuesta que llevan atrás, que es algo que en otros momentos de la historia política argentina existió. Los partidos políticos, o los dos grandes partidos políticos, el peronismo, el radicalismo, siempre iban también con sus plataformas bajo el brazo, ¿no? Después se fue perdiendo, se hicieron más, me parece que también decisión de la política, la gente también lo adoptó, empezó a mirar ya las figuras de quienes eran los candidatos y que digamos, qué lugar habían ocupado o si venían de otros sectores, más personalista, ¿no? La personalidad más mediática. Exactamente. Empezó a ganar la escena política. Exactamente. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en estas elecciones, pero bueno. Tenemos el debate de candidatos instalado, sí, como novedad. Ya está donde instalado. se divide por temáticas y suele tener espacio, a veces como eje temático en algunos de los debates, la cuestión ambiental o cuestiones que a veces no son parte de la agenda diaria. El debate presidencial es después de las PASO. Exactamente. Ese es el obligatorio, digamos, ¿Cuál? Los debates presidenciales. Sí, dos, después de ¿no? las PASO, dos debates. Son dos debates, uno se va a realizar en Santiago del Estero y el otro en Capital Federal. Así que bueno, así ya está aprobado. Uno federal y uno en la ciudad. Exactamente. Claro. El año pasado, el último debate se realizó en Santa Fe. Santa Fe. Y también Litoral, en ¿no? la Universidad, en la Facultad de Derecho, también en Capital. Así que bueno, se va a replicar
esto de en una ciudad del interior y en Y capital. recordemos que eso es por ley de este Congreso Nacional. Sí. Exactamente. Que se ha instalado y que los candidatos, por lo menos en las últimas veces, cumplen con su presencia. Sí, claro, tienen que cumplir. Además, tienen que cumplir. Tienen sanciones. Pueden no ir, pero tienen sanciones. Y para después de las elecciones generales, si hay balotaje, también hay previsto un Exactamente, sí, hay una tercera ¿No? instancia Una tercera que queda supeditado al resultado de las generales. En la época iba a decir que Macri y Scioli tuvieron, pero en esa época no era obligatorio, lo hicieron. Exactamente, fue previo a la ley política que y Scioli accedió en el balotaje. Exactamente. Bueno, hablamos de del trabajo en las comisiones respectivas. Señalábamos y adelantábamos que se reunieron las comisiones de presupuesto y de finanzas. Avanzaron ya con 2 dictámenes que tienen que ver con la situación de los créditos UBA, una respuesta que está dando el Congreso Nacional y que está en condiciones ya de llegar al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Habló el diputado Julio Cobos de esta manera. Siempre dijimos que el tema, y comparto lo que decía el diputado del Caño, que el tema de que no existía morosidad o que la propiedad se evaluaba, estaba ajeno a encontrar una solución. Por cuanto estábamos hablando de gente que había adquirido un crédito para su casa como vivienda única, y este es el destino de esta ley, justamente para dar una solución a esta ruptura de la equidad del contrato que se rompió producto de la evolución del salario comparado con la inflación. No estuvo ajustada, no estuvo equilibrada y hubo una pérdida. Motivó que la gente recurriera a la justicia. Y ya hay muchos fallos. Hemos estado en diálogo el día de ayer con algunos abogados que llevan numerosos casos y se van a ir corroborando seguramente en las cámaras lo que han decidido los jueces de primera instancia. Ahora, dijimos acá que el Poder Legislativo o el Ejecutivo tendría que encontrar una solución, si no le iba a encontrar la justicia. De alguna manera. Pasa que los fallos judiciales, si bien en su mayoría dicen pasen a coeficiente de variación salarial, queda lo demás en la nebulosa de qué pasa, cómo se equilibra todo y cómo hacemos para los créditos futuros, porque siempre que hemos hablado es la idea de encontrar una solución para atrás, pero también proyectar una solución mientras tengamos estas variables macroeconómicas que nos llevan a una inflación que todos desearíamos que fuera distinta, se recupere de alguna manera el crédito, que es muy difícil, pero no nos quedamos paralizados, porque si no hay crédito, todos sabemos que no hay vivienda, y si no hay vivienda, los alquileres cuestan más. Hay una relación causa-efecto acá, ¿no? Hay algunos que también dicen, hasta que no solucionemos el problema de los alquileres, no vamos a tratar ninguna ley, cosa que no comparto, porque en realidad este es parte del problema, que no haya crédito hipotecario. Y si tenemos menos vivienda, no solucionamos el déficit estructural y se aumenta el valor de los precios de alquilar, además del problema que ha generado la ley, que sancionamos como consenso, pero que no ha dado su fruto, y tal es así que está paralizado el tema y no encontramos la salida, que en lo personal, aparte, habría que derogar la ley hasta encontrar una solución. Bueno, ahí estaba Julio Cobos. Tema complejo es el que está analizando el Congreso Nacional, la situación de los tenedores de crédito UBA. Marcos, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a contar en principio cómo quedaron los dictámenes, porque escuchábamos la palabra de Julio Cobos, que es uno de los impulsores de los proyectos que se han tratado y que han terminado en un dictamen de mayoría. Este dictamen de mayoría, presentado en conjunto con algunas fuerzas políticas, alcanzó 50 firmas del oficialismo y mayormente de 10 diputados radicales, bloque UCR. Hagamos esta distinción porque después vamos a ver que hubo diferencias incluso dentro del radicalismo. Bloque UCR aportó otras 10 firmas con algunas disidencias. Hubo un diputado que firmó con las 50 firmas del oficialismo y fue de la oposición. Hablamos de Omar de Marchi, diputado de Mendoza, del PRO, que está en una interna abierta
contra Alfredo Cornejo en Mendoza por la gobernación. Se diferenció del resto de los diputados de la oposición. El otro dictamen reunió la firma de los otros bloques de originales, fundadores del frente opositor. Estamos hablando del PRO, de la coalición cívica. También hubo participación de Evolución Radical. Lo vamos a ver también más adelante. ¿Qué dice en concreto, a grandes rasgos y para resumir, el dictamen de mayoría? La cuota de los créditos UBA no podrá superar el 30% de los ingresos de los deudores. Aquel que tiene un crédito UBA que por una vivienda que no supere que no haya superado en el momento de tomar el crédito los $120.000, es decir, una vivienda que corresponde a un crédito mediano de vivienda, está alcanzado por esta normativa. Para ese deudor, a partir de esta sanción, esta ley, la cuota nunca va a poder superar el 30% de lo que cobra por mes. ¿A quiénes alcanzará? Porque hay dos formas de créditos que están en esta problemática. El proyecto de ley va a alcanzar a los deudores de hipotecas de UBA, Unidad de Valor Adquisitivo, y también de unidades de vivienda UBI, que fue el primero y después se cambió a un segundo crédito UBA. El objetivo del proyecto es implementar un cálculo de saldos adeudados con ajuste mediante un nuevo índice, además de que no puede superar el 30% del salario del deudor. La cuota, se implementa una nueva opción de cláusula de ajuste para que la inflación no siga teniendo esta tendencia de ir aumentando cada vez más las cuotas. ¿Qué se hace entonces? Se pone al RIPTE como opción también. ¿Qué es el RIPTE? El índice de variación de los salarios. Claro. Entonces, en cada mes se va a aplicar la cláusula que le convenga al deudor. Claro, la más beneficiosa. La más beneficiosa para el deudor se va a aplicar en cada mes, sea RIPTE o IPC. Cualquiera de las dos se puede computar para el mes correspondiente y se hace retroactivo únicamente hasta el 1 de enero del corriente año. Del 2023, del 1 de enero del 2023 para atrás, ya queda fuera de este proyecto de ley. Seguimos. Hasta ahí estamos todos claros. Hasta ahí sí. Ahora hay que ver qué pasa del 23 para atrás también. Nada. Que eso no es alcanzado por la ley. Claro. Queda con el sistema de la ley anterior. Es decir, que las 100.000 familias que hoy están perjudicadas, supuestamente con esta... Bueno, hay muchas que tienen causas judiciales. Claro. Claro. Que están judicializados, como dijo bien Cobos. Esto es, además de brindar una solución hasta el 1 de enero, piensa en lo que resta del crédito. Claro, perfecto. Eso también. El punto que generó discordia, y esto ya se me va a hacer más difícil para aplicar porque me costó entenderlo, es la creación de un fondo compensador a cargo de los bancos para asistir situaciones particulares de los deudores. Algunas de ellas, como es ese laboral, ¿qué pasa cuando te quedas sin trabajo? Si ya no rige más, que me impacta en el 30%, me impacta de lleno. Si me quedo sin trabajo, bueno, obliga a los bancos a crear un fondo fiduciario que surge del aporte de todos los bancos, un aporte de un porcentaje bastante mínimo de cada uno de los saldos que cobran los bancos, un 0,025%, se va creando un fondo que está para asistir situaciones particulares de los deudores. Cobos lo resumió ahí de una frase como diciendo: los bancos también tienen que hacer un esfuerzo en esta situación, y esto es lo que generó mayormente las diferencias al interior de Juntos por el Cambio. Si continuamos, vamos a ver lo que dijo el diputado Martín Tetaz al respecto. Dijo que crear este fondo, estaría generando una transferencia de recursos hacia un sector de la economía que implica una licuación del crédito, y consideró este fondo como un impuesto encubierto. Es decir, le estamos pidiendo a los bancos que hagan un aporte
extra para crear un fondo. Es lo que generó la diferencia en los dictámenes de oficialismo y oposición, porque el resto de Juntos por el Cambio, que no acompañó el dictamen de mayoría, estaba de acuerdo con el tema de fijar un 30% en las cuotas y también estaba de acuerdo con la implementación de la nueva cláusula de ajuste con la posibilidad de optar entre RIPTE e IPC. Así que la cuestión mayormente pasó por este fondo fiduciario que crea también el proyecto para que los bancos también tengan una cuota de involucramiento, aporten algo, creen un fondo y eso también contribuya a la situación. Y después, fuera del debate, apareció una situación que me pareció particular para comentar antes de que nos quedemos sin tiempo, y es la situación del diputado Alejandro Cacase, que marcó una situación de virtual conflicto de interés, porque él tomó un crédito UBA en 2017, así que dijo que no iba a firmar ningún dictamen y que si llega el proyecto al recinto se va a abstener, puesto que le parece lo más ético y que no se sentiría tranquilo si no expusiera su situación particular, que está atravesada por tener un crédito UBA. Contó su experiencia personal y cómo fue que llegó al crédito UBA y cómo le fue. Él consideró que hizo un buen negocio al acceder al crédito UBA, aunque no lo hizo extensivo a todas las situaciones de todos los que tuvieron un crédito UBA, pero adelantó que por una situación de conflicto de interés, y parece curioso porque hay muchas veces que se habla de diputados que están atravesados por sectores en los que tienen intereses particulares. En este caso no firmó dictamen y adelantó que si llega al recinto no va a votar, así que un datito de color que pasó en la comisión como para resaltar cosas que pasan en los debates. Bueno, gracias Marcos. El debate que obviamente se siguió con mucha expectativa, se siguió muy de cerca de los diferentes sectores, desde el lado de los bancos, que ya habían enviado antes de que se junte este plenario de comisiones un comunicado diciendo que estaban en contra o estaban en desacuerdo con esta posibilidad de entendimiento que existió o que existía en el Congreso Nacional para avanzar respecto en una solución hacia los tenedores de los créditos UBA. Y por el otro lado, aquellos tenedores de créditos UBA, en la voz de algunos de los legisladores, principalmente Nicolás del Caño, y lo decía hoy también Romina de Pla, no estaban muy de acuerdo con esta solución que estaba encontrando el Congreso. Me parece que está, por un lado, esto que nos trae Marcos, la visión que tiene un tenedor en particular de créditos UBA, como es el diputado Cacase, ¿no? Sí, para contar esa experiencia. Otra experiencia que me parece interesante también que tiene el Congreso y que lo tuvo la Comisión de Presupuesto es la experiencia del diputado Palazzo, que es el secretario general de la Asociación Bancaria. Claro. Que él conoce cuáles son los movimientos, los números que tienen los bancos. Que si realmente pueden afrontar el 0,00025 o si ese 0,0025 va a implicar que se caiga el banco. Sí, que se caiga. ¿No? Digo, Palazzo tiene los papeles. Más allá que me parece un dato interesante, porque la comisión puede citar a los bancos, ya lo hizo. Ya lo hizo y ya escucharon los reclamos. O los diputados pueden hablar a Y el fin de semana, bancos. el fin de semana sabían que se iba a tratar esto. Sí. El miércoles emitieron un comunicado alertando porque de la había grave trascendido situación. también estos acuerdos y estos entendimientos que se habían logrado digamos, en la comisión, en las reuniones de asesores. Respecto a estos temas. Hoy sí. Uno ve los números de los dictámenes, hay que decir que están los votos para que el proyecto salga, que es uno de los proyectos que pican punta para la sesión de fines de julio que adelantó Y va a ser Laura. interesante ahí, perdón Marcos, que te interrumpa, la posición de Juntos por el Cambio, que ya bastante complicado está internamente con sus peleas internas con vistas a las PASO. Esto definitivamente tampoco ayuda, ¿no?, a la cohesión. Lo marcaba como un detalle al principio. El día que se cerraron las alianzas, mientras se emitía el comunicado de Juntos por el Cambio no cambia de nombre y vamos todos juntos y va en el Congreso, se siguió dando la misma situación de bloques dentro de la coalición que optan por distintas posiciones a la hora de la votación de proyectos. Algo que hemos visto mucho, ya no forma parte de una ruptura
de la coalición No, pero ha es sido una- la dinámica de los últimos Pero es 3 un años. llamado de atención, me permito anticipar, porque si ya estamos viendo esto dentro de Juntos por el Cambio, siendo oposición, que está bien, uno puede permitirse los librepensadores cuando uno es oposición. Claro. Ahora, si eventualmente son gobierno, Si esto queda como y y otras como conducta. iniciativas también en la cual ha habido Diferencias. Como hábito, diferencias ¿no? internas, ¿no? Digo, si esto ya es una dinámica que van a adoptar como trabajo parlamentario, digo, ¿cómo será el futuro Claro. oficialismo en ese caso, no? Claro. ¿Vamos a ver un bloque o un interbloque cohesionado y unificado o vamos a ver esto de librepensadores que, digamos, van a votar de distinta manera y por lo tanto el gobierno de turno va a tener que entablar alianzas con otros sectores Claro. que no sean del propio oficialismo porque Y- no les alcanzan los votos? Sí, interesante. Vamos a ver Muy qué interesante. dinámica. Va a ser una dinámica muy interesante la que vamos a ver. Y el oficialismo debe pensar también si este tema lo lleva al recinto antes o después de las PASO. Si es antes que se defina también esta interna que tiene hoy Juntos por el Cambio, donde esto puede generar fuertes discusiones políticas, o después de las PASO cuando ya están todo, digamos, todo definido. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en los próximos días aquí en el Congreso de la Nación. Laura, gracias. A vos. Marcos, gracias. Un gusto. A usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión, para tener como siempre la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis, gracias, nos reencontramos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. ¿Qué importa?